Bueno, en la charla de hoy vais a ver bastante información que os va a ser, espero que muy útil para aprender a estudiar, porque aunque estéis en la universidad, muchos de vosotros no tenéis hábitos buenos de estudio. En ese sentido, cuando acabe la charla, le enviaré las transparencias a Ismael, por si las quiere colgar, para que estén a vuestra disposición y las podáis utilizar tranquilamente. Mis transparencias están protegidas por un copyleft, lo que quiere decir que podéis utilizarlas siempre que queráis y que si las queréis citar tenéis que citar la procedencia y si las queréis utilizar y modificar tenéis que dejarle el mismo tipo de copyleft. Para los profesores, como esta charla está orientada a los estudiantes, si queréis ver una charla orientada a profesores, es una charla que di hace un par de meses en Castellón y que bueno, tiene otra orientación ligeramente distinta de esta. Bueno, os preguntaréis por qué he puesto esta imagen para empezar la charla, ¿no? Y es porque quiero hablaros de Indiana Jones. Indiana Jones es un profesor de universidad, como muchos de los que estamos aquí. Lo que pasa es que su concepto de estancias de investigación y trabajo de campo es ligeramente diferente del nuestro, ¿no? A mí por lo menos no me pasan las cosas que le pasan a él. Pero como buen profesor de universidad, pues da sus clases. Aquí tengo un vídeo que muestra una clase. Significa nuevo y lítico, I-T-I-C-O, significa de piedra. Bien, volvamos a este túmulo etrusco cerca de Tarquinia. Está formado por un corredor central y 3 cámaras o celas funerarias. Bueno, como veis, esto es una clase magistral, como muchas de las clases magistrales que vosotros recibís en la carrera, como esta misma conferencia que os estoy dando yo ahora. ¿Y cuántos habéis visto todas las películas de Indiana Jones? ¿3 o más? ¿2 películas o más? Venga, levantar la mano sin miedo. ¿Una? ¿Alguien sabe quién es Indiana Jones? Bueno, para los que no sepáis, en 1977 el Steven Spielberg y el George Lucas estaban de vacaciones en Hawái. Steven Spielberg acababa de filmar Encuentros en la tercera fase y George Lucas acababa de filmar Star Wars. No sé si habréis visto esas 2 películas. Y entonces el Spielberg le dijo a George Lucas que le apetecía dirigir una película de James Bond. Y George Lucas le explicó que él tenía una idea que hacía 4 años que había abandonado, de filmar una película sobre un aventurero, un arqueólogo, que se llamaba Indiana Smith. Y al Spielberg enseguida le gustó la idea, pero le dijo, lo de Indiana Smith lo que pasa es que no queda muy bien. ¿Qué te parece si le llamamos Indiana Jones? Y de ahí nació la idea de que entre los dos filmasen las 4 películas que después han hecho de Indiana Jones. Y os estaréis preguntando, ¿y por qué este tío nos está contando esta historia, ¿no? Pues os la cuento porque al cerebro le encantan las buenas historias. Y con una buena historia capto vuestra atención y ahora todo lo que os cuente a partir de ahora va a ser mucho más sencillo. Bien, ¿qué pensáis vosotros de las clases magistrales? Pues por lo menos yo cuando lo pregunto en los estudiantes de la UPC, me dicen que consideran que las clases son bastante aburridas. Algunos profesionales, de hecho, dicen que es difícil mantener la atención más de 10 minutos seguidas. Eso también depende mucho de la actividad, del tipo de clase, depende de lo que estés haciendo, pero parece que entre 10 y 15 minutos es lo máximo que se puede conseguir mantener la atención de la gente. Por lo tanto, cuando yo lleve 10 minutos hablando, vosotros vais a desconectar y os vais a poner a pensar en cualquier otra cosa. Y eso es exactamente lo que pasa en una clase magistral. ¿Por qué? Porque os vais a empezar a aburrir. Y el aburrimiento está demostrado que es uno de los factores que más influyen negativamente en el aprendizaje. También me dicen que prefieren utilizar metodologías de aprendizaje activo, que ellos sienten que aprenden más con estas metodologías. A finales de los años 90, un grupo de expertos en educación hizo un experimento y cogieron un tema e hicieron que diferentes estudiantes estudiasen ese tema, pero utilizando diferentes técnicas de estudio,
¿no? Hubo gente que pues, le dieron una clase magistral, otros le dieron el material para que lo leyera, a otros les pasaron un vídeo, otros les hicieron una demostración práctica, otros les permitieron discutir entre ellos, luego hubo gente que lo puso en práctica, lo que estaban estudiando, y finalmente hubo un grupo de estudiantes que aprendió el material y se lo explicó a otros. Entonces lo que hicieron es, después de esa sesión y sin hacer nada durante 2 semanas, al cabo de 2 semanas evaluaron a esos estudiantes y midieron cuánto de aquello que habían hecho recordaban. Y lo que vieron es que la gente que había ido a la exposición, como esta, recordaba solo el 5% de lo que le habían contado. La gente que se lo había leído recordaba hasta el 10%. En fin, que dependiendo de la actividad que había realizado el estudiante, recordaba más o recordaba menos. Lo que demuestra que efectivamente el tipo de actividad con el que tú realices el aprendizaje influye mucho en el recuerdo que vas a tener y por lo tanto lo que has memorizado de esa actividad. Este experimento de hecho tiene mucho que ver con el olvido y luego cuando hablemos de la memoria volveremos a él. También dicen los estudiantes que un profesor, si está motivado, les ayuda a motivarse. Que les gusta trabajar en grupo, ¿no? Que en grupo pues, se lo pasan mejor y por lo tanto consideran que aprenden más. ¿Cómo se comportan a la hora de estudiar? Pues lo van dejando todo hacia el final y los días antes del examen, pues, la gran empollada, un montón de horas dedicadas a cada materia, y con eso lo que se consigue es lo que llamamos aprendizaje superficial, que es un aprendizaje que en muy poco tiempo se olvida, es decir, puede que te sirva para pasar el examen, pero no has aprendido, porque te vas a olvidar de él. Y otra cosa que hacéis es que cuando tenéis que resolver un problema, en lugar de tratar de entender qué es lo que hay que hacer para resolverlo, para aplicarlo a método general, tratáis de buscar un patrón. Ah, pues con este tipo de problemas se aplica esta fórmula, o se sigue estas reglas, sin tratar de entender lo que está pasando detrás, ¿no? ¿Coincide con lo que opináis vosotros o no? No digo nada. Sí, ¿no? Y luego, una cosa que pasa también es que cuando tenéis el examen y el mismo día tenéis clase, a esa clase no vais, ¿eh? Y en cierto modo es porque sois conscientes de que esa clase os produce una interferencia, ¿eh? Hace un par de años esto lo demostramos nosotros en un artículo, ¿eh? Que esa interferencia hace que vosotros, pues de alguna forma sois conscientes y evitáis las clases de ese día para no perjudicar a la empollada que os habéis pegado en el día anterior. Bien, pero en esto del aprendizaje los estudiantes sois la mitad, ¿no? ¿Qué pasa con los profes? ¿Qué hacemos nosotros? Pues nosotros lo que hacemos es tratar de aplicar técnicas en clases, tratar de innovar, pero sin saber muy bien qué pasa en vuestra cabeza, porque no somos profesionales de esto, no somos profesionales del cerebro, ¿no? De forma que hacemos lo que podemos o lo que sabemos, pero estamos limitados por esa falta de conocimiento de cómo funciona el cerebro. Afortunadamente, tenemos una ciencia, que es la neurociencia, que nos puede ayudar, que es de lo que yo voy a hablar en esta charla. La neurociencia estudia el comportamiento, el funcionamiento del cerebro, cómo el cerebro aprende, y a partir de ahí nosotros lo que tenemos que hacer es coger esa información y aplicarla en nuestras clases, porque así conseguiremos que vuestro aprendizaje sea menor. Hasta hace 20 años, la única forma de saber cómo funcionaba el cerebro era mediante una autopsia, ¿no? Cuando un tío se moría, le abrían la cabeza y miraban a ver lo que pasaba. O, como mucho, cuando alguien tenía algún problema mental, alguna enfermedad, pues se analizaba cómo se comportaba frente a según qué estímulos y a partir de ahí decías, bueno, pues como este señor tiene un problema en el lóbulo frontal y tiene estas reacciones, pues sabemos que en el lóbulo frontal pasa esto, ¿no? Pero eran sujetos específicos, ¿no? Afortunadamente con la neurociencia tenemos técnicas que nos permiten ver imágenes del cerebro y por lo tanto podemos someter a los estudiantes a procesos de aprendizaje y ver qué está pasando. Y eso nos permite aprender, y aprender qué técnicas van bien, qué técnicas van mal, y cómo mejorar las técnicas que estamos usando en clase. Eso se llama neuroeducación o neurodidáctica, aplicar estas técnicas de la neurociencia a la educación. Así que, para innovar en clase, lo primero que hay que hacer es tener muy claro cuál es el efecto que va a tener, porque si no, lo que nos pasa a veces es que hacemos prácticas innovadoras,
no tenemos muy claro lo que va a pasar y en algunos casos perjudicamos vuestro aprendizaje. Hay una señora muy famosa en el campo de la educación que dice los experimentos con gaseosa, cuando uno trata el aprendizaje, y así debería ser, porque el aprendizaje de nuestros estudiantes para nosotros es lo más importante. Bien, os voy a poner un vídeo de una película de Indiana Jones para que veáis que el Indiana Jones sabe perfectamente que uno no debe hacer algo si no está seguro de lo que va a pasar y el comportamiento que va a tener eso. No la mires. Cierra los ojos, Marian. Pase lo que pase, no la mires. Es una escena de la primera película de Indiana Jones, En busca del arca perdida, cuando el malo abre el arca para ver qué pasa. ¡Es una maravilla! ¡No mires! ¡Mantén los ojos cerrados! Ya veis, los experimentos con gaseosa, no sea que nos pase eso. ¿Alguno es seguidor de la saga de Star Wars? ¿Sí? ¿Habéis visto las películas? ¿Os habéis fijado cuando están atados al palo Indiana Jones y Marian en una especie de foco que hay en lo alto del palo? Esa es la cabeza de R2D2, el robot de la Guerra de las Galaxias, que el George Lucas la quiso poner ahí como un homenaje a la película. Esta película, En busca del arca perdida, es una película muy importante para la historia, va a hacer pronto 40 años, pero es una película que marcó cómo se tenían que hacer las películas de acción. Y casi todas las películas de acción, a partir de aquel momento, siguen las pautas de Indiana Jones, en particular las películas de James Bond, que siguen todas estas pautas. Tuvieron que pasar 20 años hasta que saliera otra película que marcara pautas nuevas, que fue La identidad de Bourne. Aquí se llamó El caso Bourne. Ni idea, ¿no? No la habéis visto. Pues si no la habéis visto, también es una película interesante de ver, es una película de una saga de 5, y que también marcó sobre todo la forma de rodar las peleas. Bueno, volvamos al tema de la neurociencia. En el año 2010, en el MIT, que ya sabéis que son pioneros en muchas cosas, un grupo de científicos le puso un sensor electrodérmico a un estudiante para estudiar cómo se comportaba su cerebro durante una semana completa. Es decir, estudiaron 24/7 qué pasaba en su cabeza mientras hacía su rutina diaria, mientras iba a clase, mientras dormía, mientras comía, etc. ¿Y qué creéis que encontraron? Pues que la actividad que tenía su cerebro en las clases magistrales era la misma que cuando veía la tele, o incluso en alguna de las fases del sueño, mientras estaba durmiendo. Aquí tenéis el experimento, los 7 días, las 24 horas del día, y fijaos, en amarillo tenemos la actividad en las clases magistrales, encefalograma plano, igual que en alguna fase del sueño o mientras está viendo la televisión. Claro, si esa es la actividad que tenéis en una clase magistral, difícilmente
vamos a conseguir que aprendáis, ¿no? Sin embargo, fijaos lo que pasaba cuando hacía aprendizaje activo, ¿no? En el laboratorio, los picos que hay ahí de actividad en el cerebro, o incluso cuando estudiaba, cuando hacía un examen o en sesiones de estudio, ¿no? La actividad del cerebro es mucho mayor, ¿no? Por lo tanto, cuando hacemos clases magistrales, si nos limitamos a contar un rollo, tenemos un problema, porque no somos capaces de que activéis vuestro cerebro y por lo tanto no vais a conseguir aprender. ¿Qué es lo que activa más entonces el cerebro? ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues, según los científicos, la vida social, el estar en grupo, es lo que nos activa más, porque como especie eso nos ha ayudado a sobrevivir. Por tanto, todo lo que sea aprendizaje cooperativo, aprendizaje colaborativo, hace que vuestro cerebro esté mucho más activo y por eso os ayuda a aprender, y por eso tenéis esa sensación de que cuando trabajáis en grupo o en equipo aprendéis más, porque también es más fácil, y luego ya veremos el por qué es más fácil. Así que vamos a tratar de ver el mecanismo de aprender, cómo funciona el mecanismo de aprender y cómo podemos usar eso para, en el caso de los profesores, hacer las clases, y en vuestro caso, cómo podéis estudiar. Lo primero que tenéis que saber es que el cerebro es una máquina muy plástica, y como su función principal es conseguir adaptarnos al medio ambiente, se adapta a lo que sea. Y si la técnica de aprendizaje que estamos usando es mala, el cerebro se adapta. Y por eso sois capaces de aprender incluso en malas circunstancias, por esa capacidad de adaptación que tiene el cerebro. No sé si sabéis que hay dos tipos de personas. La bibliografía les llama alondras y lechuzas. Bueno, también hay gente que no es ni alondra ni lechuza. De hecho, creo que más o menos entre alondras y lechuzas son un 35% de la población. La cuestión es que hay gente que está mucho más preparada por la mañana, a primera hora de la mañana está mucho más despierta y mucho más capaz, que son las lechuzas, perdón, las alondras. Y luego están las lechuzas, que son la gente que es más nocturna, ¿no? Que por la mañana está un poco más perezosa, está un poco más embotada y que trabaja más o mejor a partir de las 11 de la mañana y sobre todo por la tarde. Bueno, estos cronotipos dependen de nuestros ritmos circadianos, ¿no? Nosotros como especie nos hemos acostumbrado a movernos en un entorno de 24 horas, de día y de noche, y solamente hace como ni 200 años que tenemos electricidad, y por lo tanto nuestro cuerpo no ha podido cambiar esos ritmos y estamos sometidos todavía a esos ritmos de luz. Así que toda la tecnología moderna, sobre todo el tema de móviles y pantallas que emiten una luz azul que nos afecta, ya lo veréis en el tema de la melatonina y tal, para producir sueño, pues no lo estamos gestionando bien, ¿no? Y vosotros, de hecho, ya veréis que por la forma y por el ambiente en el que os habéis criado, tenéis un cerebro diferente del que puedo tener yo o del que pueden tener vuestros profesores. Y luego veremos el por qué. Eso no es ni bueno ni malo, simplemente tenéis un cerebro que está cableado de forma distinta. Bien, una cosa curiosa es que estos cronotipos parece que no son permanentes, es decir, alguien puede ser alondra y luego dejar de serlo al cabo de unos ciertos años. Bueno, pues resulta que si somos conscientes de eso, si por ejemplo la gente que programa horarios, programa sistemáticamente clases muy duras a las 8 de la mañana, está perjudicando a un 20% de la población, que son lechuzas, ¿no? Claro, si no lo sabemos, no podemos tenerlo en cuenta. ¿Qué deberíamos hacer? Pues seguramente planificar a primera hora laboratorios que os ayuden a trabajar en grupo, que son más ágiles, ¿no? y que os facilitan el trabajo, ¿no? ¿Cómo gestionamos nosotros todo el aprendizaje? Lo gestionamos con una cosa que se llaman funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas son lo que nos diferencia fundamentalmente de los primates y lo que nos ayuda a comportarnos, o lo que nos define cómo nos comportamos, cómo controlamos nuestro comportamiento, lo que define cómo son nuestras estrategias cognitivas para estudiar. Son estas que tenéis aquí. Estas funciones se desarrollan desde el primer año de vida, desde que uno es un bebé. Y tienen 3 picos, ¿no? El primer pico importante está entre los 6 y los 8 años. Luego hay otro pico aproximadamente en la adolescencia. Y finalmente, cuando llegáis a la zona de bachillerato y entráis en la universidad, tenéis otro pico, entre los 15 y los 19 años. En este último punto, entre los 15 y los 19, se consolidan la capacidad de planificación y de resolución de problemas.
Claro, fijaos, eso quiere decir que hasta los 19 años, claro, esto no es así en toda la gente, hay gente que a los 17 ya lo tiene bien desarrollado, pero hay gente que necesita llegar a los 19. Eso quiere decir que cuando estéis en primero en la universidad, algunos de vosotros todavía no habéis desarrollado esas funciones, pero nosotros los profesores no lo sabemos y asumimos que ya sois mayorcitos y que deberíais saber planificaros, y por lo tanto hacemos las clases de ese modo y preparamos nuestras asignaturas de ese modo, con lo que muchos de vosotros que no han sido capaces todavía de tener madura esa parte del cerebro y tener maduras esas funciones, pues tenéis fracaso, ¿no? Y suspendéis asignaturas y a veces repetís el curso, algunos incluso termináis fuera de la universidad, simplemente porque no habéis madurado esas funciones, porque es un proceso fisiológico que es así, y vosotros no tenéis la culpa de ello. Por tanto, como profesores deberíamos ser conscientes y ayudaros a planificar, a organizaros, y vosotros tendríais que ser conscientes de que si no tenéis esas capacidades, tenéis que procurar trabajarlas y desarrollarlas, porque eso es una parte muy importante de vuestro futuro y de vuestro éxito. Y bueno, en definitiva, estas funciones no se terminan de desarrollar hasta los 29 años. O sea, cuando acabéis la universidad todavía vais a estar desarrollando vuestras funciones ejecutivas. No sé si os habéis fijado, bueno, seguramente que no, pero los bancos, cuando hacen propaganda de planes de pensiones para la gente, siempre disparan a gente de más de 35 años. ¿Por qué? Pues porque esa gente ya tiene desarrollada la capacidad de planificación y por lo tanto puede ser un target adecuado para ese mensaje. Si disparan antes, a los 25, 26, pues esas funciones todavía no están desarrolladas del todo y es dinero perdido. Bien, en definitiva, nosotros como especie humana somos lo que somos gracias a la evolución. Una cosa que nos diferencia de los animales es que los animales, su, digamos, sentido principal es el olfato, ¿no? Eso lo veis en los perros, en los gatos. Nosotros, sin embargo, desde que conseguimos tener lenguaje, hemos ido desviando durante los últimos miles de años nuestro foco de atención hacia nuestro entorno, hacia las emociones. Y eso ha hecho que la evolución haga que toda la parte del sistema límbico, que es el que gestiona nuestras emociones, haya ido creciendo. Y nosotros tenemos los órganos del sistema límbico, la amígdala y toda la parte que la rodea, mucho más grande que cualquier otro animal, porque nosotros regimos nuestros comportamientos por la emoción, no por el olfato. ¿Cómo hemos evolucionado? Pues hemos evolucionado gracias a la curiosidad. Ya veréis que la curiosidad es un factor también muy importante para conseguir aprendizaje, ¿no? Como primates hemos tratado de entender el medio que nos rodeaba, porque de eso dependía nuestra supervivencia, y para entender el medio lo que tenemos que hacer es tratar de ver cómo se comporta y adivinar cómo se va a comportar, es decir, descubrir un patrón, ¿no? Saber que si oigo un rugido, por ahí viene un tigre que me puedo comer y me tengo que esconder, ¿no? Si veo una nube, va a llover. O sea, tengo que tener una cierta capacidad de predicción. Y eso implica que nuestro cerebro se cablea para reconocer patrones. Y nuestro cerebro ha evolucionado para convertirse en una máquina de reconocimiento de patrones. Eso es lo que somos. Una máquina de reconocer patrones. Y así evolucionamos y así aprendemos, gracias al reconocimiento de patrones. Por eso es tan importante el que nosotros en clase, cuando somos profesores, tratemos de establecer esos patrones dentro de las diferentes asignaturas, de cómo se resuelven los problemas, y por eso vosotros a veces buscáis el patrón, en lugar de tratar de entender cómo se soluciona. Bien, ese reconocimiento de patrones nos ha permitido evitar peligros, como os he explicado, reconocer cuando un alimento es comestible o cuando no. Y el ciclo de reconocimiento de patrones tiene 3 fases. Cuando uno descubre un nuevo patrón, en ese momento se establece un cableado, un circuito específico en el cerebro para ese patrón. Cuando se reconoce de nuevo el patrón, se refuerza parte de ese circuito para mejorar ese reconocimiento, y de forma que cuando ese patrón se reconoce de nuevo, todas esas neuronas, todos esos dendritas quedan
las conexiones quedan reforzadas. Reforzar una conexión quiere decir que hace falta menos energía para que esa conexión se active, y eso también sirve para la memoria. Por eso a veces nos es más fácil recordar ciertas cosas o cosas que hemos estudiado más recientemente, porque el umbral para saltar esas conexiones es menor. Bien, a nivel de neurotransmisores, cuando uno reconoce un patrón, se produce una liberación de dopamina. La dopamina es una sustancia que nos produce placer. Aquí dices, cuando te sientes bien, digo, oh, lo he conseguido, ¿no? Ese chute es un chute de dopamina, y ese placer es el que fija el aprendizaje. Este es el mecanismo que la evolución ha hecho para nosotros, para que aprendamos, y lo sentimos en forma de placer. Y eso está muy ligado a la diversión, porque la diversión es nuestra forma fundamental de aprender. Nosotros, de hecho, desde que somos niños aprendemos jugando. Los niños aprenden jugando, porque es la forma en la que el cerebro aprende. Eso justifica ciertas cosas. ¿Por qué funcionan las técnicas de gamificación en el aula? ¿Por qué buscáis patrones para resolver los problemas en lugar de tratar de entenderlos? ¿Por qué os engancháis con algunos juegos? Todo eso es por la liberación de dopamina, que nos produce esa sensación de placer. Pensad cuando un niño es pequeño y está, por ejemplo, montando una torre con cubos, ¿no? Ese niño empieza a montar los cubos y se le caen, y los monta otra vez, y se le caen, y a él le da igual. Y puede montar 100 veces la torre, se le puede caer 100 veces la torre, y la sigue montando, hasta que al final lo consigue, y en ese ensayo y error descubre cómo funciona el mecanismo de la gravedad, que primero hay que poner los cubos grandes debajo y encima los cubos encima, y ese niño no tiene miedo a equivocarse, le da igual hacerlo 100 veces que 200, y lo repetirá, y lo repetirá, y lo repetirá, porque el mecanismo de la equivocación, del ensayo y el error, es un mecanismo de aprendizaje. Y nosotros, todos, le tenemos miedo a equivocarnos, porque el tipo de aprendizaje que hemos recibido desde pequeñitos es que cuando nos equivocábamos, ¡pam!, nos daban un palo. Y si tú te equivocas en algo y luego lo corriges, el haberte equivocado previamente te perjudica. Entonces, como eso es la forma en la que hemos aprendido, nos da miedo equivocarnos. Y ese miedo lo tenéis que perder, porque equivocarse es la única forma de aprender. Y nosotros como profesores tenemos que cambiar nuestras formas de evaluar para no penalizar el que os equivoquéis, porque equivocarse es una forma buena de aprender. Y el aprendizaje por patrones lo podemos ver también en las películas de Indiana Jones. Aquí tenéis una imagen de la primera película, En busca del arca perdida, en la que raptan a Marion y Indiana Jones la está buscando. ¿Qué pasó? ¿Veis el patrón? Tío con espada, feo, mucho miedo, pistola. Entonces, en la segunda película, le pasa lo mismo, pero esta vez le aparecen 2 tíos con espadas, no uno. Y él ya se lo sabe, pero no tiene la pistola. Si queréis ver cómo sigue, tendréis que ver la película. Pero habéis visto, cómo ha reconocido el patrón. Bien, entonces, ¿cómo aprendemos? ¿Cuál es el mecanismo de aprendizaje? El mecanismo de aprendizaje consta de 3 fases: motivación, atención y memoria, en ese orden. Necesitamos que siempre se produzca así. Primero, motivación. Si no hay motivación, no hay aprendizaje, es imposible. Después, atención, requiere un esfuerzo por vuestra parte. Y finalmente, memorización. Si no hay memorización, tampoco hay aprendizaje. Esto que decís a veces de, bueno, es que en el mundo actual, Internet, si lo tengo todo accesible, ¿para qué voy a memorizar? Si no memorizáis, no hay aprendizaje, porque no sois capaces luego de conectar cosas en el cerebro. La motivación y la atención van muy relacionadas. De hecho, su centro de
de trabajo es la parte del tálamo, en las dos. Y de hecho una lleva a la otra, y vamos a analizar ahora parte por parte cómo se produce la motivación, cómo se produce la atención y qué pasa con la memoria. Bien, estas son algunas de las formas de motivarse. Lo importante es que cuando uno está motivado tiene una sensación de placer, porque te gusta lo que estás haciendo, y como te gusta lo que estás haciendo, pues eres capaz de seguir haciéndolo durante más tiempo. De hecho, una persona motivada puede trabajar muchísimas más horas que una persona no motivada sin cansarse. ¿Por qué pasa eso? Porque cuando uno está motivado, tiene un chute extra de energía en el cerebro, un chute en forma de glucosa. Las neuronas solo comen glucosa. Y ese chute de glucosa hace que seas mucho más eficiente trabajando y que puedas trabajar durante mucho más tiempo. Claro, si no estás motivado, no tienes ese chute, pues en mucho menos tiempo te vas a cansar. Por eso es muy importante que consigáis, que busquéis la motivación cuando estéis aprendiendo. Hay dos tipos de motivación, la intrínseca y la extrínseca. La intrínseca es la que tiene uno, por ejemplo, la que tenéis vosotros por estar estudiando informática. Todos habéis decidido, sois todos estudiantes de informática, ¿verdad? Todos habéis decidido voluntariamente estudiar informática porque es la carrera que os gusta. Pues eso ya es una motivación, ¿no? Sobre todo para algunas asignaturas, ¿no? Seguro que hay alguna que nos gusta tanto. Esa es motivación intrínseca. Y eso hace que una asignatura te gusta, un tema te gusta, es más fácil de estudiar. ¿Qué pasa con lo que no nos gusta tanto? Pues ahí necesitamos la motivación extrínseca, que alguien nos ayude a motivarnos. Ese alguien puede ser un profesor, es decir, que el profesor transmita la motivación al estudiante, o puede ser un compañero o un grupo de compañeros, que nuestro grupo de amigos o de colaboradores nos transmitan su motivación. ¿Y eso es posible? ¿Eso cómo funciona? Pues eso funciona porque tenemos un tipo de neuronas que se llaman neuronas espejo. Las neuronas espejo son unas neuronas que se activan no solamente cuando hacemos algo, sino cuando vemos hacer algo. Son las neuronas que son las responsables de, por ejemplo, cuando estáis viendo una película, que os emocionéis. Que cuando un amigo os cuenta algo que le está pasando, tengáis empatía con ese amigo y sintáis lo mismo que está sintiendo él. Son esas neuronas. Hacen que tu cerebro funcione de la misma forma, que se conecte de alguna forma a tu compañero. Y esas neuronas son las que pueden permitir que un profesor transmita la motivación. Si el profesor está motivado y es capaz de transmitir esa motivación a los estudiantes, el estudiante recibe esa motivación y se motiva. Y es también la que hace que cuando unos compañeros están trabajando contigo y están motivados, tú te enganches también a ese trabajo. Vamos entonces a ir a la atención. La atención es nuestra capacidad de concentrarnos en algo, de dirigir todo nuestro esfuerzo hacia algo concreto para, en este caso, aprender, ¿no? Para mejorar nuestro aprendizaje. La atención implica que tenemos que seleccionar qué estímulos queremos del medio. Queremos, pues, o nuestro libro, o nuestro ordenador, lo que sea con lo que estamos estudiando, y aislarnos del resto. Por lo tanto, requiere un control de la conducta. Ya veréis que la atención requiere entrenamiento, sobre todo un tipo de atención. Es preciso, por lo tanto, inhibir todo lo que estorbe al aprendizaje. Algunos expertos dicen que para poder concentrarnos bien y dedicarle atención a lo que estamos haciendo en el estudio, hay que inhibir el 99% de la información. Y eso es un trabajo extra para el cerebro, y es un trabajo que hay que aprender a hacerlo, ¿no? Hay mucha gente que no sabe hacerlo, y entonces tú estás estudiando y cualquier cosa que pasa a tu alrededor te despista. Eso pasa también por falta de entrenamiento, porque la atención se entrena, y hay que saber entrenarla. Hay dos tipos de atención, la atención voluntaria y la atención involuntaria. La atención involuntaria siempre viene precedida por la curiosidad. Cuando tienes curiosidad por algo, inmediatamente prestas atención, a ver qué pasa, ¿no? Por eso es muy importante que nosotros en las clases seamos capaces de despertar vuestra curiosidad, porque eso nos ayuda a captar vuestra atención. Cuando estáis trabajando en grupo, esta atención involuntaria también está reforzada por los estímulos externos, por vuestros compañeros que os están ayudando a mantener la atención. Por el contrario, la atención voluntaria requiere esfuerzo.
te has de poner tú y has de dedicar esfuerzo atencional para hacer eso que quieres hacer. Y para eso necesitas estar motivado. Si no estás motivado, no vas a dedicar esfuerzo, no vas a conseguir atención, no vas a conseguir aprender. Así que es muy importante, nuevamente, conseguir motivación para aquello que quieres hacer. Como os decía, la atención se ejercita. Por tanto, la única forma de conseguir mejorar tu capacidad de atención es ejercitarla. Al final de la charla os daré un par de pautas para ejercitar bien la atención y que consigáis mejorar vuestro nivel de atención. Eso implica que tienes que tener un autocontrol de ti mismo, es decir, no te pones a estudiar y al cabo de 5 minutos dices, me voy a la nevera a coger una manzana, o a tomarme un Monster o lo que sea que toméis, o me voy a dar una vuelta por no sé qué. ¿Por qué? Porque tenemos una tendencia a procrastinar continuamente, ¿no? Esto ya lo haré más adelante porque me da palo, no tengo ganas. Pues eso hay que controlarlo, y para controlarlo hay que ejercitar ese control. Bueno, pues fijaos, las clases magistrales requieren atención voluntaria, requieren esfuerzo, requieren motivación, intrínseca o extrínseca, pero si no existe, fracasan. Y por eso el experimento del MIT daba encefalograma plano. Porque en el MIT, aunque no os lo creáis, las clases son muy aburridas. Y son muy aburridas porque lo que hay allí de profesores son vacas sagradas. Son unos tíos que saben muchísimo. Y entonces, como saben muchísimo, llegan allí y cuentan lo que saben. Porque cuando van a una clase magistral tienen a 400 tíos o 300 tíos, sueltan el rollo y se van, porque luego tienen un montón de profesores que se dedican al contacto personal con el alumno, a seguir las prácticas, etc. Pero el pope, el que sabe, ese suelta un rollo de 1 hora y se va. Y por eso el encefalograma plano del experimento. Por el contrario, el aprendizaje activo requiere atención involuntaria. Así que inmediatamente te pones allí, dedicas atención y no te cuesta esfuerzo, porque estás haciendo cosas y directamente la motivación te lleva a tener ese tipo de atención. Lo que os decía antes, ¿qué pasa con vosotros? Vosotros os habéis criado en un entorno en el que desde pequeñitos habéis tenido ordenadores, tablets, etc. Y por lo tanto estáis muy acostumbrados a trabajar con pantallas en las que haya mucha información y a cambiar continuamente de información. Eso quiere decir que habéis cableado vuestro cerebro de forma que tenéis las conexiones entre las diferentes zonas del cerebro mucho más reforzadas de las que las puedo tener yo, que no me he criado así. Sin embargo, como habéis evolucionado de esa forma desde vuestra infancia, lo que es focalizar la atención en algo concreto es algo que no habéis practicado, porque habéis ido saltando de una cosa a otra continuamente. Por lo tanto, vuestras redes de la atención están menos desarrolladas que las mías, hablo en general, ¿eh? Y por eso tenéis más necesidad de trabajar el tema de la atención y de esforzaros en desarrollar vuestra atención, porque lo vais a necesitar para estudiar. Y vamos a ver en una película de Indiana Jones el tema de la atención involuntaria, cómo la atención involuntaria te ayuda a abstraerte del medio y a no tener en cuenta estímulos externos y concentrarte en lo que estás haciendo, en este caso, una partida de cartas. Algo que pueden ocurrir muchas cosas, perdón. ¿Dónde encontraste a tu pequeño guardaespaldas? No me lo encontré, lo atrapé. ¿Qué? Cuando los japoneses bombardearon Shanghái, mataron a la familia Sato. Él vivía en plena calle desde los 4 años. Le dije metiéndome la mano en el bolsillo. ¿Te acuerdas, Japón? ¡Qué chica tan escandalosa!
¿Ya habéis visto? ¿No? Juegan a cartas y con todo el escándalo que hay fuera, ellos están concentrados en la partida. Bueno, ya hemos visto entonces motivación y atención, vamos entonces a ver la memoria, ¿no? ¿Cómo funciona la memoria? Muy brevemente, no vamos a entrar para nada en profundidad. El primero que estudió en serio la memoria fue este señor, Hermann Ebbinghaus, que ya veis que lo hizo a finales del siglo XIX. Este señor lo que hizo fue establecer sílabas de 3 letras, hizo series y trató de aprenderlas y de repetirlas. Y entonces estudió su propia capacidad de aprender, de reaprender y de recordar las sílabas que hacía. Él se usó como sujeto de experimentación, lo cual es una cosa un poco extraña, hoy en día no está aceptado como forma de investigación, pero lo cierto es que todas sus conclusiones se han demostrado como válidas y él dio pie a todo lo que es la psicología moderna y a cómo estudiar el cerebro en un laboratorio. Él demostró muchas cosas que siguen siendo válidas hoy en día y que para vosotros son fundamentales en vuestro estudio. Por ejemplo, demostró que el material con sentido es recordado durante un tiempo 10 veces mayor que el material sin sentido. Lo que quiere decir que vosotros tenéis que tratar de entender lo que estáis estudiando, que las empolladas que os pegáis el día antes porque mañana me van a preguntar esto, me lo aprendo de memoria y lo suelto, no sirven de nada. No solamente porque las vas a olvidar al día siguiente, sino porque es que no te va a generar aprendizaje, por lo tanto estás perdiendo el tiempo, si esa es tu forma de estudiar. Hay que tratar de entender lo que se estudia. Otra cosa que demostró es que hace falta menos tiempo para reproducir la información que se ha estudiado con empeño. Esto tiene que ver con lo que comentábamos del esfuerzo, de la motivación y de la atención. Claro, si tú le dedicas esfuerzo y atención a lo que estás haciendo, en menos tiempo vas a conseguir mejores resultados. Por eso tenéis que buscar siempre la motivación en lo que hagáis. Como él memorizaba listas, se dio cuenta de que las primeras y las últimas repeticiones eran las más eficaces. A eso le llamó primacía y recencia. Eso es muy importante para vosotros, porque eso quiere decir que tenéis que empezar y acabar siempre con lo más importante. De forma que una cosa que podéis hacer, por ejemplo, es empezar una sesión con lo más importante de la sesión anterior, de aprendizaje. Y al acabar una sesión, siempre recapitular qué es lo más importante de lo que he estudiado. Eso os va a ayudar mucho y os va a ayudar a reducir el tiempo que dedicáis al estudio, o lo que es lo mismo, ser más eficientes, ¿no? En menos tiempo conseguir aprender más. Demostró también que si uno dice las cosas en voz alta, las memoriza mejor que si simplemente las lee en voz baja. Bueno, pues una cosa que podéis hacer si estudiáis en grupo es explicarle las cosas a los demás. Por eso os acordáis que la gráfica esta que os he enseñado antes decía que la forma en la que se recordaba más era cuando uno explicaba a otros, pues está muy relacionado con esto. No solamente que hayas aprendido y te ha obligado a pensar, sino el contar lo que estás explicando. Y también le podéis pedir a vuestros compañeros que os cuenten lo que ellos han estudiado y así podéis de alguna forma repartiros el aprendizaje y conseguir mejor rendimiento. También se dio cuenta de esto, ¿no? De que justo después de aprender eres más capaz de reproducirlo, por eso estudiáis el día antes del examen, ¿no? Porque lo tienes más fresco, que cuanto más tiempo pasas estudiando algo, más tiempo tardas también en olvidarlo, y que a la hora de olvidar, olvidamos muy rápido al principio y luego vamos dejando de olvidar cada vez menos. Y entonces hizo una cosa que se llama, o diseñó una cosa que se llama la curva del olvido. La curva del olvido define cuánto eres capaz de recordar de una sesión de aprendizaje al cabo de un cierto tiempo. En este caso es una curva para material sin contexto, para las sílabas que él recordaba que no tenían ningún sentido. La curva para el material con contexto es distinta. Pero fijaos, a los 20 minutos solo recuerdas el 58%, al cabo de una hora solo el 44%, al cabo de un día el 33%, al cabo de 2 días el 27%. Es decir, la curva baja muy rápido al principio y luego como que se hace asintótica, de forma que al final más o menos recuerdas el 20%. Esto ya es válido aquí, a las 2 semanas. Los experimentadores que hicieron el experimento ese que os he enseñado al principio,
sabían esto y por eso hicieron el test al cabo de 2 semanas, porque asumían que ya habían llegado a la zona de la asíntota. Y como veis, pues efectivamente, enseñar a otros al cabo de esas 2 semanas es lo que había producido mejor aprendizaje en los estudiantes. Bien, una cosa que también demostró sobre el olvido es que si antes de que empieces a olvidar del todo, repasas, de repente, ¡pam!, vuelves a recordar eso que habías olvidado. Así que, si vas haciendo repasos periódicos, consigues recordar lo que en teoría ibas a olvidar, ¿no? Por lo tanto, tenéis que acostumbraros a repasar periódicamente, a no pegaros las empolladas al final del curso, cuando tenéis un examen. Además, es muy importante saber que cada vez que repasáis necesitáis menos tiempo. Es decir, en la primera sesión a lo mejor necesitas 1 hora para aprender algo, en la segunda lo conseguirás en media hora, la siguiente vez en 20 minutos, la cuarta en 10, con lo que no solamente optimizas tu tiempo, sino que además fijas el aprendizaje. Por tanto, fundamental, tenéis que repasar, tenéis que hacer un estudio distribuido a lo largo de todo el semestre. Si lo que hacéis es la ampollada al final, eso se llama aprendizaje en masa, y está demostrado que el aprendizaje en masa es mucho menos eficiente que el aprendizaje espaciado, porque el aprendizaje requiere tiempo y requiere de esa distribución a lo largo de todo el curso. Con respecto al aprendizaje contextualizado, es decir, tratar de entender lo que estáis estudiando, tenéis que pensar que cuando aprendéis algo y lo entendéis, el cerebro crea una red neuronal, o conecta las neuronas de cierta forma, y cuando repasáis, lo que hacéis es reforzar ese circuito. Como ya está creado, por eso os cuesta menos. Y cuanto más lo reforcéis, más fácil os será luego evocar esa información, y eso, pues, de cara a vuestro éxito académico, es muy importante. Pensad que tenemos 85.000 millones de neuronas en media. Podéis tener 10.000 arriba, 10.000 abajo, no pasa nada, eso no nos hace ni más ni menos inteligentes. Cada neurona se conecta con otras 10.000, o puede llegar a conectarse con otras 10.000, eso da billones de conexiones. O sea, nuestro cerebro es una máquina muy, muy compleja, y tenemos que saber cuál es reforzar. Y durante toda vuestra vida vais a aprender cosas, durante toda vuestra vida vais a estar reforzando o debilitando esas conexiones. Por tanto, ¿qué tenéis que hacer? Practicar el aprendizaje espaciado, es decir, a lo largo de todo el semestre, y con significado, tratando de entender, porque vais a conseguir aprender en menos tiempo, y vais a conseguir aprender mejor. Y la evaluación continua os ayuda en ese sentido, porque si os hacen la evaluación continua, tenéis que estar continuamente repasando, continuamente estudiando, y por lo tanto los mecanismos de evaluación continua os van bien de cara a facilitaros ese aprendizaje espaciado y la repetición. Bien, pero el cerebro olvida cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo sabe el cerebro qué es lo que tiene que olvidar? Pues resulta que el cerebro, la forma de reconocer que un aprendizaje es significativo, que es importante, es ver si ese aprendizaje está ligado a una emoción. Si está ligado a una emoción, la identifica como aprendizaje significativo, y si no, lo identifica como aprendizaje irrelevante y lo olvidáis. Por tanto, tenéis que, yo no voy a pediros que os emocionéis cuando estéis estudiando, ¿no?, pero tenéis que tratar de buscar esa motivación que de alguna manera os genere una emoción que os facilite que luego no lo olvidéis, y luego después veremos cuándo lo olvidéis. ¿Cuándo lo olvidáis? Si no lo hacéis así, si os limitáis a hacer la ampollada del día antes del examen, que nunca vais a conseguir emoción, vais a conseguir siempre un aprendizaje superficial. ¿De acuerdo? Por lo tanto, meteros en la cabeza. Emoción. La emoción es la clave de todo. De hecho, hay por ahí un libro de neurociencia que dice: neurociencia, no se puede aprender lo que no se ama, ¿no? Eso llevaba a la exageración, ¿no? Pero el mensaje es ese.
Y para que veáis lo importante que es la emoción en el aprendizaje, nuevamente tenemos una escena de la cuarta película de Indiana Jones. Es una larga historia. Tengo tiempo. Estuve con Pancho Villa, dos de los suyos lo hablaban. Y una mierda. ¿Me has preguntado? ¿Veis la exclamación de sorpresa del chico, ¿no? Pues imaginaos lo emocionante que tuvo que ser estar con Pancho Villa en México para aprender quechua, que es una lengua que se habla a varios miles de kilómetros más al sur, ¿no? Bien, las emociones. Hemos dicho que necesitamos emocionarnos para aprender. Hay 6 emociones primarias que son las que tenemos que buscar. Bueno, no todas, ¿eh? Hay unas que se denominan personales, el asco, la ira y el miedo, y otras que son las socialmente compartidas, la tristeza, la alegría y la sorpresa. Con cualquiera de estas emociones se puede aprender. Fijaos que hay muchos sistemas educativos que están basados en el miedo, ¿eh? La letra con sangre entra, en China, en Corea y tal, y funciona porque acordaos que el cerebro se adapta a lo que sea, se adapta a cualquier aprendizaje, aunque sea malo, pero no es bueno que vosotros os acostumbréis a aprender con miedo, porque si os acostumbráis a aprender con miedo, lo que va a pasar es que cuando salgáis de la universidad no querréis aprender, porque relacionaréis el aprendizaje con el miedo, y eso es lo que le pasa a mucha gente, ¿eh? Que no quiere saber nada de aprender después por eso. Bien, el miedo, ya sabéis que el miedo y la ira están muy relacionados, ¿no? El miedo lleva a la ira lleva al sufrimiento, el sufrimiento lleva al odio, y el odio lleva al lado oscuro, y tenemos que procurar evitar llegar al lado oscuro de la fuerza. Bueno, bromas aparte, una de las emociones más importantes y que más nos ayuda a aprender es la sorpresa. La sorpresa, conseguir sorpresa en la clase, conseguir que vosotros os sorprendáis, inmediatamente despierta la motivación y por lo tanto es mucho más fácil conseguir que prestéis atención y por lo tanto que aprendáis. Os voy a poner otra imagen de otra película en la que veréis que Indiana Jones sabe sorprenderse y que se da cuenta de que equivocarse es una buena forma de aprender y él reconoce cuando se equivoca y veréis cómo efectivamente consigue aprender. Si es la verdad lo que les interesa, el doctor Dye dirá filosofía en la clase del fondo. Olviden toda idea acerca de ciudades perdidas, viajes exóticos y agujerear el mundo. No hay mapas que lleven a tesoros ocultos y nunca hay una X que marque el lugar. Nunca hay una X que marca el lugar. En esta misma película, que es la tercera película de Indiana Jones, hacia el final pasa esto. La tumba está en esta biblioteca. Usted les ha dicho que era una iglesia. Mire. 3. 3. 7. 7. 10. 10. Pero ¿dónde está el 10? Busquemos el 10. Bueno, ya habéis visto que sabe reconocer su error, ¿no? Bien, así muy brevemente, para que entendáis un poquito cómo funciona la memoria, nosotros cuando recibimos un input del exterior, lo guardamos en una memoria que se llama memoria de corto plazo, que está dividida en varias zonas, y ahí esa información se guarda unos pocos segundos, nada más. Después eso pasa por la amígdala, y en función de la emoción que esté ligada a ese aprendizaje, esta información se amplifica, lo que quiere decir que va a conseguir que las redes neuronales que van a almacenar esta información lo hagan de una forma más fuerte o menos fuerte.
Una vez se ha amplificado y sabemos con qué fuerza hay que guardarla, se guarda en el hipocampo. Guardamos en el hipocampo la información. Aquí puede permanecer hasta varios años antes de pasar a la memoria de largo plazo, donde pasará el resto de la vida. De forma que nosotros, cuando recuperamos información, cuando evocamos información, la evocamos tanto de la memoria de largo plazo como del hipocampo. Y como habéis visto, cuanto más emoción esté ligada a ese aprendizaje, más fuerte va a ser la red neuronal y por lo tanto mejor se va a grabar el aprendizaje. Esto es un modelo de funcionamiento de memoria que no voy a explicar ni mucho menos, pero lo que quiero que veáis es que la consolidación, es decir, el paso de la memoria de corto plazo a la memoria de largo plazo, depende de estos factores, de la emoción, de la alimentación, de las estrategias cognitivas y del sueño. De la emoción ya hemos hablado, ya hemos visto cómo depende. De la alimentación, todos sabéis perfectamente que una buena alimentación es muy importante para tener un buen aprendizaje. No lo voy a comentar, pero os he dejado aquí dos transparencias sobre qué quiere decir una buena alimentación y qué tipo de alimentos ayudan a qué parte del cerebro para hacer qué cosa relacionada con el aprendizaje. Pero lo que sí que quiero hablaros es del sueño. El sueño está dividido en ciclos que más o menos duran 90 minutos. Cada uno de esos ciclos es como se muestra aquí, ¿no? Tiene varias fases y una de las fases que tiene hacia el final es una fase que se llama fase REM, en la que movemos muy rápidamente los ojos, por eso se llama REM. Y si os fijáis en estos ciclos, esto sería un ciclo de sueño normal, ¿no? La fase REM de los últimos ciclos es mucho más grande que la fase REM de los primeros. Eso es porque por evolución nosotros, pensad que durante miles de años hemos sido cazadores y tenemos que estar físicamente recuperados para poder cazar, comer y sobrevivir. Por lo tanto, la primera parte del sueño se dedica a nuestra recuperación física, más o menos hasta la quinta hora. Y a partir de la quinta hora es cuando, como nos hemos recuperado físicamente, empezamos a fijar el aprendizaje que hemos tenido en el día, y por eso las fases REM son más grandes, que es donde se produce ese fijamiento del aprendizaje y también el olvido, donde el cerebro decide qué debe olvidar y qué no debe olvidar. Bien, pues si resulta que cuando van llegando los exámenes empezáis a dormir menos y os quedáis por aquí, no sirve de nada lo que estudiéis, porque no fijáis el aprendizaje. Así que olvidaros del no dormir, de las empolladas esas que pegáis el día antes y quedaros ahí hasta las tantas de la noche, porque no sirven de nada, no fijáis el aprendizaje. Por tanto, siempre tenéis que procurar dormir sin interrupción. Hay gente que con 7 horas les es bastante, seguramente habrá gente que con 6 les sirva, y habrá gente que necesite 9. Bueno, pues cada uno tiene que dormir lo que necesite, pero 5 seguro que no, porque con 5 no vais a fijar nada del aprendizaje. Y cuando os pegáis la noche en vela, que sepáis que entre las 4 y las 7 fisiológicamente pegamos un bajón, y lo que hagáis entre las 4 y las 7 tampoco sirve para nada, porque vuestro cerebro no está preparado para aprender en ese horario. Por tanto, modificad vuestros patrones de conducta, vuestros patrones de aprendizaje y poner el sueño como una prioridad, porque si no dormís, todo el resto de lo que hagáis es inútil. Lo único que vais a conseguir es aprendizaje superficial, que lo olvidaréis incluso antes del examen, y seguro que os ha pasado, de llegar al examen y quedarte en blanco. ¡Hostia! ¿Qué ha pasado? Pues que no has dormido, y encima estás cansado. Bien, para acabar, os voy a dar una serie de recomendaciones, algunas os las he justificado en la charla, otras os las vais a tener que creer, porque no hay tiempo material para justificarlas, pero son recomendaciones sobre cómo tenéis que estudiar. Lo primero, cómo desarrollar vuestra capacidad de atención, cómo mejorar la atención. Hay una cosa que está muy de moda que se llama mindfulness, que es la relajación. Bueno, estas técnicas de relajación o de meditación lo que permiten es desarrollar lo que se llama atención plena, es decir, cuando tú te relajas y te concentras en que ahora vas a
empezar a estudiar algo, lo que estás es tratando de aislarte, o sea, estás intentando aislarte del mundo exterior para concentrarte en algo, ¿no? Pues estás practicando la atención y eso os puede ayudar. A los que tenéis problemas de atención, es una técnica que os puede ayudar a enfocarla bien. Para estudiar, hay una técnica que se llama la técnica Pomodoro, que va súper bien y que consiste en píldoras, ¿no? Son 4 píldoras de Pomodoro, los ciclos de Pomodoro son ciclos de estudio y lo que te dicen es, hay que hacer 4 ciclos, los primeros 3 ciclos duran 30 minutos y el cuarto dura un poquito más. La cuestión es que no te tienes que pegar una empollada de 2 horas, o un trabajo de 2 horas seguido, porque el cerebro no lo digiere bien. Es mejor hacer 25 minutos de trabajo, 5 minutos de descanso. Te vas a dar una vuelta, te levantas, descansas, te concentras, haces mindfulness o lo que sea. Otro periodo de 25-5, otro periodo de 25-5 y el último ha de ser de 25 y el descanso ha de ser más largo, hasta media hora. Entonces, si utilizáis esta técnica de estudiar por píldoras, vais a ver cómo mejoráis vuestro aprendizaje, cómo conseguís aprender más dedicando menos tiempo. El ejercicio, si practicáis algún tipo de ejercicio, sobre todo ejercicio aeróbico, está demostrado que el ejercicio contribuye a aumentar el volumen del hipocampo. El hipocampo es el único lugar del cerebro donde se crean neuronas nuevas. Cuando el cerebro necesita neuronas, se generan en el hipocampo y van a donde hagan falta. La única manera de que el hipocampo crezca es que crezcan las neuronas. Por lo tanto, con el ejercicio, aumentar las neuronas y va a ser más fácil para vosotros aprender. Así que practicar algún tipo de ejercicio moderado. Dormir, necesitáis dormir esas horas, las que sean, pero mínimo 7, como ya habéis visto. Practicar la atención, con técnicas de mindfulness o con las técnicas Pomodoro, ¿no? De píldoras de 25 minutos. Otra cosa que podéis hacer es practicar lo que se llama mentalidad de crecimiento. La mentalidad de crecimiento es esto que hacen los atletas, no sé si os habéis fijado cuando un tío o una tía va a saltar un salto de altura, ¿no? Que está allí y se concentra y visualiza lo que va a hacer. El cerebro en esa visualización activa las mismas neuronas que si lo estuvieras haciendo. De manera que vosotros practicar el aprendizaje, pensad en el aprendizaje y lo practicaréis. La práctica espaciada, intercalar descansos entre sesiones de estudio. La práctica intercalada, esto lo que nos dice es que si tú coges y te dedicas a una sola asignatura durante todo el día, como no estás haciendo cambios suficientes, aprendes menos que si haces cambios de asignatura, o incluso si te dedicas al mismo tipo de ejercicio, cognitivamente es peor. Es decir, es mejor que hagáis un tipo de ejercicios media hora, y a la media hora cambiéis de ejercicio, y luego volváis a los primeros. Ese cambio os va a ayudar a desarrollar mucho mejor el aprendizaje, que no si hacer siempre lo mismo durante más tiempo. Lo que os comentaba, practicar el recuerdo, siempre tratar de evocar, porque cuando tratáis de evocar el aprendizaje, estáis reforzando esas neuronas, esas redes neuronales, y por lo tanto luego cuando lo necesitéis, el día del examen, por ejemplo, pues os va a ser mucho más fácil recordarlo. Descansar, también es muy importante. Hay veces que estáis ahí como, ostras, me falta tiempo, y estáis cansados y seguís estudiando, no sirve de nada. Hay que descansar. Descansar tiene otra cosa buena, y es que desactiva una cosa que se llama la red neuronal por defecto. Es una red que está funcionando siempre, y cuando esa red se desactiva, el cerebro empieza a funcionar de otra forma, y hay quien dice que por ahí llega la creatividad, lo que se llama el efecto insight. En definitiva, que nosotros como profesores lo que tenemos que hacer es tratar de ayudaros a que consigáis todo ese aprendizaje, y una de las formas que tenemos de hacerlo es transmitiros la motivación, y parte de esa motivación la podemos transmitir con nuestra forma de comportarnos con vosotros en clase, ¿no? Claro que por mucha motivación que tengamos, a veces nos agobiáis. Y no todos los profesores tienen una secretaria, como el profesor Jones, para gestionar el horario de consultas.
Así que a veces también tenemos esa sensación, sobre todo cuando llegan las épocas de corregir exámenes y estamos agobiados del trabajo que nos dais mucho trabajo, y más de una vez se nos ha pasado por la cabeza salir por la ventana, corriendo y olvidarnos de todo. Pero bueno, seguimos aquí para que aprendáis y espero que esta charla os haya servido.